primeros tratados conservados sobre ética y moral de la filosofía occidental y sin duda es más completo de la ética aristotélica. Está compuesto por 10 libros que se consideran basados en notas sobre sus ponenciales magistrales en el liceo. Las obras abarcan un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad, junto con el mensaje bíblico judeocristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que posteriormente se erigió la ética occidental. Libro 1. Sobre el bien en general y sobre la felicidad. Al inicio, Aristóteles se pregunta, ¿qué bien es el objeto de todos los fines? Toda actividad apunta hacia un bien. Entonces, la felicidad debe ser también un bien. No solo debe ser un bien, sino el bien actual de los demás bienes se dirige. Se puede buscar este bien en diversas cosas, pero al final la verdad es el único bien adelante del cual los demás bienes parecerán incompletos, sino a un bien final y alcanzable. Entonces es irracional la naturaleza del hombre que busca por naturaleza un bien, el no tener un bien final, que se llama felicidad negaria la naturaleza, llevando al absurdo. Ahora bien, esta felicidad se compone de la vivencia de virtudes y de una vida completa. La felicidad es una actividad del alma, de acuerdo con la virtud, excelencia completa. El filósofo terminó el primer libro hablando de la virtud a partir de partes del alma, preparando así el segundo libro. Este pasaje es relevante, pues da la estructura para el resto de la obra. Como la virtud está en la parte racional del alma y también en la parte no racional que obedece la racional, las virtudes se dividen en dos grandes tipos a partir de su fuente, las intelectuales y las morales. Pero como las más conocidas al hombre son las virtudes morales, las estudia antes. Segundo libro, Naturaleza de la virtud ética. No, yo no. Libro segundo, de los morales de Aristóteles escrito a Nicómaco. Naturaleza de la virtud ética. En este segundo libro, el autor se propone abordar la definición de la virtud. Aristóteles afirma que la virtud no nace en la naturaleza del hombre, aunque reconoce que es natural la capacidad de entender estas virtudes y perfeccionarlas con la costumbre. Es por ello que la virtud es el hábito por el que el hombre se hace bueno y realiza bien la obra que le es confiada. Abarcan tres posibilidades al respecto. Primera, actuar en sometimiento a la razón. Segunda, cualidad de obrar de la mejor manera en relación con el placer y el dolor. Y finalmente, la disposición o hábito de elegir el medio relativo a nosotros en acciones, emociones y dolor, determinado por la razón y tal como lo determinaría un hombre prudente. Aristóteles distingue entre la virtud moral, o sea, etos, o de carácter, y la virtud intelectual, que se desdobla en sabiduría en la teoría y en prudencia en la práctica, en tanto que busca un medio entre vicios y una clase de estados para realizar las mejores acciones que mantenga la relación con el placer y el dolor. La virtud moral hace bueno al ser humano. El arte solo requiere conocimiento, pero la virtud requiere elección racional y ejercicio constante de la misma. Es decir, que es difícil ser bueno porque es difícil encontrar el medio y la función de la educación es precisamente ayudar a alcanzarlo. Entre el exceso y el defecto, el punto medio de la virtud o magnificencia, y Aristóteles llama a los dos extremos más distantes como contrarios. De los morales de Aristóteles escritos a Nicomaco y por esto llamados Nicomaquios. Libro 3. Acciones voluntarias e involuntarias, fortaleza y templanza. Este libro se divide en tres partes. La primera trata de la voluntariedad, la segunda sobre la fortaleza y la tercera sobre la templanza. La voluntariedad consiste en Aristóteles divide los actos del hombre en voluntarios e involuntarios. El acto involuntario se debe al primer principio extrínseco al hombre, como la fuerza o ignorancia. El acto no voluntario es un acto involuntario que no se lamenta. El acto involuntario surge cuando el individuo obra en estado de ignorancia y en estos casos se puede hacer una excepción para ocurrir a la comprensión e indulgencia.
sobre las consecuencias de los actos. El acto voluntario se hace por el deseo. La elección racional es más restringida que el acto voluntario. Es el sentido que el acto está dentro de nuestro poder y no necesariamente según el apetito, sino que el fruto de una deliberación se delibera algo que se puede hacer, no sobre verdades ni sobre las acciones de otros. Además se deliberan los medios y no el fin, pues el fin no se escoge como fin, sino como es natural, y es el bien deseado según lo que se conoce. Así el acto voluntario, la voluntad y la virtud se aplica a cuanto conduce al fin e implica la responsabilidad del sujeto. La fortaleza, la forma, es el medio entre el temor de la confianza respecto a la muerte. Me perdí. ¿Lo pausas? No. Te toca la inicia. Libro cuarto, de las morales de Aristóteles, escritos a Nicómaco y por esto llamados Nicomaquios. Examen de las virtudes éticas. El tema que afronta en este libro es el de las demás virtudes menos universales que la fortaleza, la templanza y muestras de diversas situaciones en las que se pueden encontrar un hombre. Entre estas virtudes está la generosidad y la magnificencia. ¿Qué es la generosidad? Niveles superiores que en parte de quien actúa y circunstancias y del objeto. La magnanimidad y la virtud que aplica la magnanimidad para con inferiores, la ecuanimidad. También habla de algunas virtudes sobre la vida, el decir la verdad, el humor. Al final menciona la vergüenza, un sentimiento virtuoso que ayuda a los jóvenes a encontrar el medio en sus sentimientos. Libro quinto. De las éticas o morales de Aristóteles, escritas a Nicómaco y por esto llamados Nicomaquios. Examen de las virtudes éticas. Aristóteles dedica este libro a analizar la virtud de la justicia. Empieza induciendo la definición de justicia a partir de la definición nominal y de cuánto se oye la expresión justicia. Afirma que la justicia es la virtud completa por cuanto refiere a otras personas, pues es más difícil ejercer la virtud con los demás que solamente consigo mismo. Así, la virtud en general es justicia vista en relación con los demás. Trata luego de la relación entre justicia y la ley, una relación necesaria para que el bien del otro se consiga, pues el hombre por sí mismo siempre busca el propio bien. Por ello, se necesita una ley. Aquí entra la política, pues existe una justicia natural que nadie puede transgredir y otra legal que depende de las reglas adoptadas. La justicia legal se debe seguir una vez que se han aprobado las leyes. Esta justicia legal es variable porque los casos particulares se relacionan con las normas universales de manera distinta en cada ocasión. Aristóteles explica a continuación los diversos agravios en relación con la justicia y luego afirma que quien sufre alguna injusticia no lo puede hacer de modo voluntario. Asimismo, nadie puede hacer injusticia por medio del suicidio. Libro 6. Examen de las virtudes intelectuales. La primera cosa que hace es parafrasear lo que había dicho. Hay dos partes del alma, y distingue esta vez las subpartes de la razón, que serían el intelecto especulativo y el intelecto práctico, a los cuales corresponden la sabiduría y la sabiduría práctica, llamada también prudencia. Respectivamente, tres cosas controlan el acto y la verdad en el alma: la percepción, el intelecto y el deseo. Pero los animales no racionales tienen percepción, así que no es el primer principio en el hombre. El intelecto práctico afirma y niega para que el deseo busque el bien y huya del mal,
El bien del intelecto especulativo es la verdad. El bien del intelecto práctico es la verdad de acuerdo con el deseo recto. Así, el primer principio de la acción como causa eficiente es la elección racional, es decir, de acuerdo con el fin, el principio de esto es el deseo, y así la elección racional requiere carácter. En otras palabras, el intelecto y el deseo se influyen mutuamente en el campo práctico y la virtud depende del pensar y del carácter. De las éticas o morales de Aristóteles, escritas a Nicómaco, esto es llamado Nicomaquias. Libro séptimo. Apéndice sobre las virtudes éticas, continencia e incontinencia. Este libro, Aristóteles va un paso más adelante de Sócrates, al distinguir entre, por un lado, el saber que sería bueno hacer y por otro, estar dispuesto a hacerlo. La persona prudente no solamente sabe que sería bueno hacer, sino que también está dispuesto, mientras que la persona incontinente sabe que sería bueno hacer, pero no lo logra por indisposición. Así, la incontinencia es un vicio, ni tampoco la continencia una virtud, pues el incontinente se sabe cuenta de su condición como tal y quiere cambiar. En cambio, quien padece un vicio y no se da cuenta de él. La incontinencia se refiere a la más alta del control de los placeres necesarios, como la comida y el sexo. La continencia se guía por la elección racional del placer, mientras que la incontinencia piensa lo opuesto y sin embargo hace lo mismo que haría quien no tiene templanza. Llegó a decir que era el bien supremo. Aristóteles muestra varios ejemplos para probar el placer. Tiene que ser bueno y a la vez que puede conducir al vicio. Eso se debe al hombre, no tiene naturaleza simple sino compleja. Por eso hay varias dificultades, pero al final se puede decir que el placer no es el bien supremo. Libro octavo. De las éticas o morales de Aristóteles escritas a su hijo Nicómaco y por esto llamadas Nicomaquio, sobre la amistad. El libro octavo está dedicado al tema de la amistad que define como un fenómeno universal y necesario a todo humano. Es más excelsa que la justicia porque puede existir sin ella, pero no todos están de acuerdo sobre su naturaleza. Según Aristóteles, la amistad es virtud o algo acompañada de virtud. Su principio consiste en una benevolencia recíproca. Se ama algo porque es bueno en sí, bueno para mí o agradable, y lo respeté tal y como es. Lo acompañas en las buenas y en las malas. La amistad requiere ser el uno para el otro, requiere reciprocidad. Por tanto, el amor de amistad necesita que el amigo quiera al otro. Sin embargo, por tanto, el amor de amistad necesita que el amigo quiera al otro. Sin embargo, resulta Por tanto, el amor de amistad necesita que el amigo quiera al otro. Sin embargo, resulta agradable o ser útil. Son situaciones más pasajeras que el ser honesto. La verdadera amistad, de la cual los otros dos tipos participan analógicamente, es la amistad honesta, que busca al otro por lo que el otro es y no porque sea bueno para mí o porque me dé algún placer. Esta amistad es un estado superior a una actividad o a una emoción, pues perdura en el tiempo entre dos personas con la elección racional de ambas. Después de considerar la amistad en general, Aristóteles explica diversos tipos de amistad a partir de la igualdad y la reciprocidad, que son sus elementos propios. Libro 9. De los morales de Aristóteles escritos a Nicómaco su hijo y por esta causa llamado Nicomaquios. La amistad relativa y sus causas y la felicidad. Tras analizar la definición de la amistad, Aristóteles quiere mostrar sus características y el modo en que se relaciona con la ética. La amistad es recíproca y lo que uno da el otro lo debe pagar de alguna manera. La desigualdad y la decepción rompen la amistad y ese efecto siempre para mostrar la raíz de la amistad. El fundamento de la amistad es el amor verdadero a sí mismo. Cada hombre bueno es amigo de sí porque disfruta de su pasado y de su futuro, mientras que el malvado está en guerra constante dentro de sí, y entonces la amistad es difícil. Si alguien se ama a sí mismo, sabrá amar a los demás, y por eso puede comenzar una amistad. El primer principio es la buena voluntad, pero no es suficiente, ya que requiere también el afecto y la intimidad. Otro principio es el sufrimiento ligado al afecto, en el que ama más lo que más le ha costado. De tal manera que en una relación de bienhechor
con beneficiado es el bienhechor quien ama más, pues ha empleado lo que pertenecía para el bien del otro. El amor a sí mismo tiene que ser verdadero. El falso amor de sí se llama egoísmo. El amor verdadero se encuentra en buscar el fin verdadero para el hombre, que es el intelecto. Lo noble así se podrá sacrificar por sus amigos. Pero ¿cómo buscar el verdadero fin? También sus amigos buscan el mismo fin, pero el hombre busca lo que le asemeja. Y si tuvieran diversos fines, la convivencia no sería posible. Los amigos virtuosos son necesarios para la felicidad, pues el hombre es un animal social, necesitados de otros seres humanos de quienes dependen y con quienes pueden compartir. Los amigos son lo que son el bien extremo para grandes para el hombre. De los morales de Aristóteles, escritos a Nicómaco, su hijo, y por esta causa llamado Nicomachos. Libro 10 y 11. Naturaleza del placer y de la felicidad. Aristóteles comienza el último libro retomando el tema del placer, el libro 7, debido a la importancia que esta tiene relación con la felicidad y su correcta definición. El placer es el que completa una actividad como consecuencia, y no como si la actividad fuera un placer. Para obrar éticamente, para llegar a la verdadera felicidad, el placer tiene que regirse por la actividad característica del ser humano. Así, el hombre perverso encontrará el placer en el que no es un bien, mientras que el hombre bueno encontrará el bien. Entonces la felicidad es una actividad que tiene fin en sí y no en otra actividad, y además es autosuficiente. Y se actúa de acuerdo con la virtud. La felicidad no es la actividad que consonancia con cualquier virtud, sino con la más excelsa virtud. Esta dependerá de la facultad más excelsa, en el caso del hombre, del intelecto. Por tanto, la felicidad es vida, el acuerdo con el intelecto o la contemplación acompañada por los demás aspectos, propiedades humanos. Para llegar a la forma del hábito necesario a esta felicidad se necesitará la educación, y esto requiere una legislación, pero para formular leyes buenas se requiere la experiencia. Por ello hace falta estudiar la política, y con esta invitación Aristóteles concluye la obra.